Y hoy nos tocan los atributos de la sabiduría de Dios y la providencia de Dios. Comenzamos. Adelante, Ale. Parte uno: La sabiduría de Dios. Muy bien. Un viaje espiritual hacia una ligera comprensión del conocimiento de Dios y su cuidado providencial sobre cada aspecto de nuestra existencia. Perfecto. Entonces vamos a hacer un viaje espiritual hacia una ligera comprensión, porque nadie puede comprender a Dios más que Él mismo. Ni el ángel más exaltado puede comprender a Dios. Y vamos a ver luego su cuidado providencial sobre cada aspecto de nuestra vida. Nos vamos a quedar asombrados de cómo la providencia de Dios cuida cada aspecto de nuestra vida. Bueno, adelante. El conocimiento de Dios. Sabiduría infinita. Dios se conoce a sí mismo y a cada ser o cosa creada perfectamente. Ándale. Por eso es la sabiduría de Dios. Su sabiduría es infinita. Se conoce a sí mismo. A cada ser lo conoce perfectamente y cualquier cosa creada también la conoce perfectamente. No se le escapa ni el más mínimo detalle. ¿Verdad que ya se está poniendo interesante? ¿Cómo es la, la sabiduría de Dios tan grande, tan portentosa? La sabiduría no es una parte de Dios, es Dios mismo. Ándale. Nosotros sí podríamos hablar de que nuestra sabiduría es una parte de mí, pero la sabiduría de Dios es Dios mismo. O sea, Dios mismo es la sabiduría, porque se conoce a sí mismo, a cada ser y a cualquier cosa creada perfectamente. Me conoce a fondo. Me conoce tan perfectamente que es imposible que Él me conozca mejor. Sas. Su Mm. conocimiento de mí es tan perfecto que es imposible que me conozca mejor, porque ya me conoce a fondo, totalmente, perfectamente me conoce. No, fíjense el párrafo que sigue. Todas mis acciones, pensamientos y deseos están ante Él. Sas. Cuando quiero pecar y mis deseos, Él los conoce. Y mis pensamientos, mis acciones, Él los conoce perfectamente. Puedo mentir ante alguien, pero a Dios no lo puedo, no me puedo ocultar de Él ni lo puedo engañar, porque conoce todas mis acciones, pensamientos y deseos. Todas estas cosas están delante de Él. Es increíble. Entonces, es para que procuremos vivir santamente, porque Él conoce todo y sabe cuando nos vamos a portar mal, cuando hacemos cosas malas, Él las conoce y sin embargo no nos impide realizarlas. Existo por su pensamiento sobre mí. Dios no me conoce porque yo existo, sino que su constante pensamiento sobre mí me hace existir. Anda, ¿verdad que son ideas diferentes que nunca habíamos escuchado, que quizás hasta nos cuestan un poco de trabajo comprenderle? Vamos a leer de Ale aquí hasta la Ajá. coma. Ok. Dios no me conoce porque yo existo. Ajá. No porque exista me conoce, sino que su constante pensamiento sobre mí me hace existir. ¡Qué maravilla! Esto es impresionante.
siempre está pensando en mí. Su constante pensamiento sobre mí me hace existir. ¿Te das cuenta? Siempre piensa en mí. A pesar de que somos casi 8.000 millones de seres humanos actualmente, a mí me conoce perfectamente y constantemente está pensando sobre mí y eso me hace existir. El día que no pensara en mí, yo desaparecería, porque existo, porque Él piensa en mí. Y como vamos a ver, Él ya me conocía antes de que yo existiera. La creación, manifestación de su sabiduría. Ándale. La creación que es maravillosa simplemente es una manifestación de su sabiduría. Disfruten estos párrafos, están hermosísimos. Fíjense lo que nos dice sobre la creación y la sabiduría de Dios. Toda la creación es un producto de su poder y una manifestación de su sabiduría. Perfecto. La creación existe porque es producto de su poder, pero esa creación tan hermosa y magnífica y magnánima, no magnánima, máxima, estupenda, es una manifestación de su sabiduría. Con su poder hizo el universo y la naturaleza, pero para hacer eso implica antes su sabiduría. ¿Se entiende? Un relojero puede hacer un reloj finísimo y preciso, un cronómetro, pues ese reloj es manifestación de la sabiduría del relojero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Desde la hierba más diminuta hasta la flor más exótica en los bosques de una selva inexplorada, cada una es una obra de arte perfecta. ¿Les gustó la imagen de esta flor? Pues Sí, está bonito. ¿eh? Esa flor está en una selva inexplorada. A lo mejor nunca la va a ver ningún ser humano. Solita va a crecer y va a tener vida y va a morir y va a engendrar otras flores, pero es manifestación, es una obra de arte perfecta, ¿sí? Hasta la hierba más diminuto en esta selva inexplorada es una obra de arte perfecta de parte de Dios. ¿Verdad que aquí esta selva hasta se ve oscura? Está cuajada de vegetación, pues esa vegetación manifiesta la sabiduría de Dios. Otro párrafo. Mi propia alma es una prueba de su infinita sabiduría, pues Él la creó a su imagen y semejanza. Ándale. ¿Yo cómo les puedo explicar esto? No hay ningún robot perfecto, pero el robot, aunque hiciera muchas cosas, sigue siendo una máquina que sigue las instrucciones que están programadas en su memoria. Pero crear un alma eh, a imagen y semejanza de Dios es una prueba de su infinita sabiduría. Eso nunca lo podrá hacer el hombre. Va a haber unas cosas más entendibles y más maravillosas sobre nuestra alma. Pero entonces, mi alma, pregúntate a ti mismo, es una prueba de su infinita sabiduría, pues me creó a su imagen y semejanza. Estamos viendo que Dios es estupendamente
inteligente, sabio, tiene presente todas las cosas, todos los seres, todas las cosas, y Dios se conoce a sí mismo. Entonces es una sabiduría infinita. Bueno, pues nos creó a su imagen y semejanza. Así somos de valiosos. La grandeza y gloria de la creación se desvanecen ante la sabiduría de Dios al crear mi alma. Uy, esto está elevadísimo. Ya vimos la grandeza de la naturaleza, que estamos viendo una flor, hasta, como decía por aquí, la hierba más diminuto son obras de artes perfectos. Entonces esa grandeza y esa gloria de la creación, no pienses nada más en las plantas, piensa en las galaxias, piensa en el Sol, la precisión con que se mueven los planetas, las galaxias, el universo entero. Toda esa grandeza y gloria de la creación se desvanecen ante la sabiduría de Dios al crear mi alma. O sea que mi alma es un portento de la sabiduría de Dios y opaca la grandeza y gloria de la creación. Así vale mi alma. Les repito, ¿por qué debemos valorar estos textos que están aquí? Porque son del libro de la Madre Angélica. Pero la Madre Angélica no tuvo estudios teológicos ni universitarios, ni una formación académica muy formal y muy elevada. Todo esto, estas cosas, es la palabra viva de Dios, porque la Madre Angélica, en esa contemplación que tenía cuando iba al Santísimo y Dios le revelaba todas estas cosas, hizo que la Madre Angélica fuera una mística, porque los místicos conocen y dialogan con Dios y luego plasman ese conocimiento y esa experiencia de Dios. Un teólogo, pues conoce a Dios, pero a base de su inteligencia y su esfuerzo. Pero los místicos, lo que escriben se los revela directamente Dios a su corazón. Entonces, esto lo está diciendo el mismo Dios. Nos está diciendo que más que la grandeza y gloria de la creación, vale más mi alma. Ante la sabiduría de Dios, todo esto se desvanece, porque así de valiosa es mi alma. Y qué magnífico, ¿no? Dios está pensando en nosotros todo el tiempo. Así es su sabiduría. No nos descuida ni se distrae un solo instante. ¿Qué más? Toda mi alma estaba ante Él, clara e individualmente, con virtudes y pecados, antes de que Él creara algo. Uy, esto es estupendo. Toda mi vida estaba ante Él en forma clara e individual. O sea, no pensó antes de la creación en los 8.000 millones de seres humanos que ahorita vivimos en el mundo, más los que vivieron ya, más los que van a venir, pues los pensaba claramente e individualmente, con sus virtudes y sus pecados, antes de que Él creara algo. O sea, antes de la creación del universo, ya veía mi vida con sus virtudes y sus pecados, porque así su sabiduría, ¿se entiende? No necesita conocerme Dios cuando ya existo, sino que me creó porque ya pensaba en mí. Esto es grandioso. Y aún así decidió crear mi alma e invitarme a vivir con Él. Ándale, vio tus virtudes, pero vio nuestros pecados y aún así decidió crear mi alma e invitarme a vivir con Él. Ya nos hubiéramos conformado con que creara mi alma. Nos ama tanto Dios que ahora
nos invita a vivir con Él. Es grandioso la sabiduría y el amor de Dios. Sí le estamos pescando, le estamos captando, nos estamos maravillando ante esto. Dios conoce sus obras antes de que tengan existencia. Anda, ya conocía mi carácter, mis defectos, mis virtudes, antes de que yo tuviera existencia, porque así es su sabiduría. Para mí, una cosa debe existir antes de que yo la conozca. Ujú. ¿Se entiende? Los grandes científicos como Arquímedes, que descubrió cómo es que flotaban los barcos cuando estaba en una tina, pues sí, conoció esa ley, pero tuvo que existir el agua. En cambio, Dios, Con Dios, Él debe conocerla antes de que tenga existencia. anda, Él no necesita que existan las cosas, Él debe conocerla antes de que tenga existencia. Por eso, antes de la creación del universo, ya me conocía con mis virtudes y con mis pecados. Y aún así decidió crearme y me invita a vivir con Él. El conocimiento eterno de Dios. O sea que la sabiduría de Dios que le da el conocimiento es un conocimiento eterno. No, no tiene ni principio ni tendrá fin. Desde la eternidad Vamos pasado. a considerarlo desde el pasado, desde la eternidad, pero de la eternidad pasada, Toda mi vida estaba ante Él, clara y completamente, antes de que Él creara algo. ya estaba ahí mi vida, antes de que creara algo. O sea, en la eternidad pasada. Muy bien. El presente. Presente. Sí, para que relacionemos el pasado con el presente. Dios mantiene todo en existencia y conoce cada detalle de su creación, sin confusión ni oscuridad. ¿Mm? Y poco saben los científicos del interior del planeta, ¿verdad? Que tiene una masa incandescente en su interior y produce las erupciones de los volcanes, que todo eso está en movimiento y por eso hay sismos, pero no los pueden predecir. Y Dios mantiene todo en existencia, conoce cada detalle de su creación sin confusión ni oscuridad. Él sabe cuándo va a haber otro terremoto, cuándo va a haber la erupción de un nuevo volcán, cuándo un volcán va a hacer erupción, por centrarnos nada más en el interior de nuestro planeta Tierra. Pero conoce las estaciones, el clima, la órbita de los planetas, el orden que hay entre las galaxias conocidas y no conocidas, porque conoce cada detalle de su creación sin confusión ni obscuridad. Por toda la eternidad, futuro. O sea, vamos a ver ahora sobre el futuro. Es que se aclara esto porque la eternidad, pues, no tiene ni pasado ni presente, siempre existe y es sin principio ni fin, pero para que nosotros le vayamos a entender, ahora por toda la eternidad, es decir, en el futuro, Su conocimiento sobre mí continuará durante todos los miles de millones de años por venir. si ya me conoce y me conoce desde antes de la creación y me sigue conociendo, como tengo una existencia inmortal, mi alma, pues entonces seguirá
continuará durante todos los miles y millones de años por venir su conocimiento sobre mí. Nunca va a dejar de pensar en mí. Hijos, ¿ya les dolió la cabeza de tanto pensar? ¿O ya se durmieron? Bien, ¿Por qué sin su conocimiento yo no existo? ¿sí? O sea, cuando dejara de pensar en mí, yo ya no existiría. Entonces, porque sin su conocimiento, yo existo y me va a conocer continuamente durante todos los miles de millones de años por venir, me va a seguir conociendo y va a estar junto a mí. Y gracias a eso es que yo existo. La sabiduría de Dios es tan grande que Él también sabe exactamente lo que yo pensaría y haría en cada circunstancia posible. Omni todo, Omnimodo. omnimodo. Oigan, esto no te lo imaginabas que voy a decir esto. No te lo imaginabas. Que su sabiduría es tan grande que Él Omnimodo. también sabe exactamente lo que yo pensaría y haría en cada circunstancia posible. ¿Cómo es esto? Dios sabe lo que yo pensaría y haría si me hubiera hecho nacer en la Edad Media. Sabe lo que yo pensaría y haría si me hubiera mandado a vivir en el siglo XIX en Japón. Todos los modos posibles, sabe cómo yo pensaría y haría en cada circunstancia posible. Por eso omni es poderoso o todo, todos los modos. Él conoce todos los modos. Me pensaría si yo fuera mongol o si yo hubiera sido de la raza vikinga o si yo viviera en un país tropical o en el Polo Norte. Todo eso lo sabría y sabría cómo yo pensaría y qué haría en cada circunstancia. Esto es impresionante. Ojalá y esto lo estemos captando, porque es impresionante. Por eso Él me colocó en el estado de vida más adecuado para mi salvación. Anda. Entonces a mí me dijo, no, tú en el Polo Norte no, ni te va a tocar vivir en la época de Moisés, sino que él me colocó en el estado de vida, o sea, en el siglo XXI, ¿sí? Más adecuado para mi salvación. Y creo que sí, y aquí deberíamos de darle gracias. ¿Por qué? Porque vivimos en el siglo XXI, donde está tan avanzada la tecnología, que ahora el conocimiento de Dios está a la distancia de un clic en Internet. ¿Qué les parece esto? ¿Verdad que yo puedo saber eh, lo que han escrito los papas, los santos, lo que es la iglesia, etcétera, etcétera? Ya en Internet está la Biblia y todo. Entonces él consideró que era la época más adecuada para mi salvación. Entonces tenemos que aprovecharlo, ¿eh? Para conocer más a Dios y decirle, gracias que me colocaste en este país, en esta época y en esta familia. Gracias, Señor, porque tú eres omnimodo. Conoces todos los modos en los que yo podría vivir y decidiste que el momento más adecuado para mi salvación es ahora, en el siglo XXI. Un Dios omnisciente me ama, que todo lo Omnisciente. conoce. Ajá. Omnisciente. Omni, todo, Omnisciente. todo. Y siente que todo lo conoce. Eso quiere decir omnisciente. Entonces, un Dios que todo lo conoce, ¿qué dice aquí? Me ama. Ándale.
ese ser tan poderoso, tan inteligente, con esa sabiduría tan portentosa, me ama. Y me ama en forma individual, no de a montón. Cuando yo entiendo que ese Dios omnisciente me ama, puedo recibir consuelo en mi vida. ¿Por qué? Su perfecto conocimiento de mi vida me da consuelo en los momentos de tristeza. Cuando yo esté triste, si yo sé que Él me ama, pues entonces me va a dar consuelo en esos momentos de tristeza. Tengo que conocer que mi Dios es omnimodo, que es omnisciente y me ama. Entonces, ¿por qué debo tener miedo? Al contrario, debo sentir consuelo en los momentos de tristeza porque su perfecto conocimiento de mí, pues sabe que manda lo más adecuado para mi vida y no debo tener miedo ni tristeza. ¿Qué otra cosa me da? Paciencia. Me da paciencia en los momentos de dolor y dificultad. Porque sé que Él me conoce y que todo lo que manda es para mi bien, para que yo sea mejor. Y entonces tengo que tener paciencia esperando tiempos mejores y la acción de Dios en mi vida. Seguridad. Puedo dirigirme a Él en cualquier momento, en cualquier lugar y hablar como Él. Con los amigos se habla. Como Él, con los amigos se hablan. Y No hablar entendí. con Él como los amigos, como a los, es que le faltó como a los amigos se les habla, me faltó aquí la A. ¿Sí se entiende? Como piensa en mí individualmente y no está distraído por los miles y millones de habitantes que hay en el mundo, pues entonces en cualquier momento puedo dirigirme a Él y hablar con Él como a un amigo, como los amigos se hablan. Así de cercano es este ser tan portentoso, tan sabio, que conoce todo, está a mi alcance y quiere que yo lo trate con confianza, como si hablara con un amigo. Tengo la tendencia a juzgar todo en su relación a mi vida, en lugar del valor que tiene a los ojos de Dios. Ah, yo juzgo todo según mis criterios, en lugar del valor que todas las cosas tienen ante los ojos de Dios, todas las cosas y todas las personas. ¿Verdad que es bien fácil que yo diga, este fulanito es muy sangrón y me cae mal? Ese nada más por su apariencia ha de ser un vago, este ha de ser un glotón, y ya los estoy juzgando, porque los juzgo en relación a mi vida, en lugar del valor que tienen esas personas a los ojos de Dios. Miraré a mi prójimo y apreciaré su valor ante Dios, a cuya imagen fue creado, y no lo juzgaré pensando en mis sentimientos hacia Él. Es lo que hago. Juzgo pensando en mis sentimientos hacia Él. Hay personas que luego me caen bien y hay personas que luego las rechazo. Pero debo apreciar el valor que tienen estas personas porque fueron creados a imagen de Dios. Para Dios valen mucho y así debo ver al prójimo, no en base a mis sentimientos hacia Él. Queda muy claro, ¿verdad? Parte 2. La providencia de Dios. Un Dios todopoderoso me ama. Perfecto. ¿Cuál fue la parte uno? La sa Sabiduría de Dios. de Dios. Ahora vamos a ver la parte 2. La. Providencia de Dios. Ajá. Pero a veces no nos
queda muy claro qué significa la palabra providencia, pero aquí la tenemos. Providencia, el cuidado que Dios tiene del mundo y de los hombres. Eso es la providencia. La providencia de Dios es el cuidado que tiene del mundo y de los hombres. ¿Verdad que esto nos aclara mucho? Nos aclara mucho. Es la providencia. Su providencia siempre cuida al mundo y a los hombres. Esa es la providencia de Dios. Por eso aquí el mundo está en sus manos, porque Él lo cuida al mundo y a los hombres. No, no vamos a encontrar cosas interesantísimas. La providencia de Dios. La providencia de Dios dispone y dirige todo para su propio honor y gloria, y para la felicidad y el bien de mi alma. Anda, ya nos desarmó. Se entiende, ¿verdad? Que Dios dispone y dirige todo para su honor y su gloria. No hay problema. Pero dispone y dirige todo para la felicidad y el bien de mi alma. Así es su providencia. Esto está increíble. Entonces, la providencia es para mi felicidad y el bien de mi alma. Qué generosidad, qué amor de Dios. Esto lo compruebo cuando me abandono a Él y lo dejo actuar. Anda, queremos tener una experiencia de cómo Dios me cuida. Pues entonces, cuando yo me abandono a Él y lo dejo actuar, me quedo maravillado de su providencia. ¿Sí se entiende? Si yo tengo un problema de salud, un problema de trabajo, un problema de dinero, ¿qué es lo normal que hago? Pues le pido que me lo resuelva, porque es mi necesidad y creo que tiene que resolverla. Pero cuando yo me abandono en Él y lo dejo actuar, le digo, Señor, si tú cuidas de todo el mundo y todo lo haces para mi felicidad y el bien de mi alma, pues me abandono en ti y te dejo actuar. ¿Y qué creen que pasa primero? Se me quita la presión que yo tengo sobre mi vida porque estoy tratando de encontrar la solución. Se me quita la angustia. Ya no me quiebro la cabeza. Se lo dejo a Dios y cuando empiezo a ver sus manifestaciones digo, Señor, verdaderamente existes y verdaderamente cuidas de mí. ¿Mm? Pues está mal que lo diga, pero yo ahorita con mi enfermedad, cuando he ido al hospital y los tratamientos, cuando me he abandonado en él y le dejo actuar, me quedo maravillado. La primera vez iba con mucho temor de cómo me iban a tratar en ese hospital, que todo. Bueno, salí, mi esposa y yo, salimos encantados porque la gente, los trabajadores, las enfermeras, los empleados, nos trataron amablemente. Y la gente que estaba formada esperando consulta o tratamiento, accesible, nos daban todo y muchos de ellos espontáneamente nos dieron muchos consejos. Entonces dijimos, pues aquí está la providencia de Dios. Por lo tanto, yo compruebo la providencia de Dios cuando me abandono a Él y lo dejo actuar. No cuando yo quiero actuar y forzo a Dios que quiera, que quiero que haga mi voluntad y a mi modo. Así no funciona la relación con Dios y no puedo percibir su providencia. Alcance universal. Su providencia no solo guía el camino de las galaxias, sino que determina el proceso de vida y muerte de las bacterias en una gota de agua.
La providencia de Dios dispone y dirige todo para su propio honor y gloria y para la felicidad y bien de mi alma. Pero aquí nos dice que además tiene un alcance universal. No solamente su providencia se extiende a mi alma, sino que su providencia y el camino de las galaxias. ¿Entendemos? Nosotros vivimos en un planeta. Nuestro planeta tiene una estrella, es el Sol. Y el Sol y todos los planetas que le rodean conforman el sistema solar. Pero una galaxia es un conjunto de miles y miles de sistemas de estrellas, por decirlo, de sistemas solares. Ujú. Pero esa es una galaxia. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Pero aquí nos dice que su providencia guía el camino de las galaxias. Entonces, de algo grande, portentoso. Pero también, como cuida todo, determina el proceso de vida y muerte de las bacterias en una gota de agua. ¡Sas! Ahí está el alcance universal, en lo grandioso y en lo pequeñísimo. Ahí está el alcance de Dios. Ahí está su providencia que dispone todo para el bien de las personas y de mi alma. Todo con propósito. Creó todo desde un ángel hasta una gota de rocío. Él lo ha previsto y regula hasta el más mínimo detalle. No se le escapa nada. ¿Eh? Crear un ángel es ser mm, portentoso, pero también hasta la mínima gota, no está diciendo una gota de agua, sino de rocío, pues esos ni les podemos ver. Y Él ha previsto y regula hasta el más mínimo detalle de este macrocosmos o de este reino espiritual hasta del microcosmos. Y todo lo hace con un propósito. ¿Cuál? El bien y la felicidad de mi alma. Nada más, nada más. Para eso tiene el propósito. Ejemplo, el sol contribuye a mi bienestar porque derrite la nieve para hinchar los ríos, solo para extraer el agua por evaporación, para llenar las nubes que llueven sobre los campos y las praderas, y así yo pueda tener alimento, frescura e higiene. Sas. ¿Habías visto, Ale, tú como maestra, el funcionamiento del sol? Dice cómo derrite la nieve para hinchar los ríos y para extraer el agua por evaporación, o sea, sin vaciar los ríos, para llenar las nubes con esa evaporación que llueve sobre los campos y las praderas, y así yo pueda tener alimento, frescura e higiene. Qué, qué portentoso y qué grande es la providencia de Dios. Cómo me cuida, creando el sol y dirigiendo el funcionamiento del sol. Ahí está el bien para mi alma. Todo el Bienestar. ciclo del agua ahí está resumido, pero con sabiduría. Ándale. Perfecto, ¿no? ¿Cómo, cómo nos cuida Dios? Su cuidado personal por mí. Cada situación de mi vida, incluso la más dolorosa, está ordenada por su providencia para mi bien. Ándale. Acuérdense, providencia es cuidar el mundo y cuidar a los seres humanos para el bien. Entonces, incluso la situación más dolorosa está ordenada por su providencia para mi bien. Luego, Se ocupa de cada pequeño detalle de mi vida, hasta los mismos cabellos de mi cabeza. ¿sabe cuántos tenemos? ¿Cuántos perdimos hoy? ¿O cuántos crecieron hoy? Mantiene todo el universo en perfecto orden,
para mi beneficio y placer, y sin embargo, Él busca su descanso y su placer en mi alma. Aquí estamos viendo el cuidado personal por mí de la providencia de Dios. Entonces, todo el universo lo mantiene en perfecto orden para mi beneficio y placer. A ver, ¿cómo me benefició en el párrafo anterior? El sol, ¿verdad? Y sin embargo, Él busca su descanso y su placer en mi alma. Ese Dios tan portentoso, tan poderoso, tan inteligente, tan misericordioso, quiere descansar y busca su placer en mi alma. Cuando yo le abro mi corazón, cuando yo no vivo en pecado, sino dependiendo de Él es lo que Él ansía. Acuérdense, esto se lo dijo directamente Dios a la Madre Angélica. ¿eh? Busca su descanso y su placer en mi alma. Cuida de mí como si fuera el único ser que Él ha creado. Ándale. Aunque yo fuera el único habitante de la tierra, cuida de mí como con todo su cuidado. Pesa cada pena en la báscula de su misericordia, ajustando a mis hombros la cruz que mejor puedo llevar. Ay, hijo, increíble. Entonces las cruces que Dios permite que yo lleve, primero eh, las pesa en la báscula de su misericordia y lo ajusta a mis hombros la cruz que mejor puedo llevar. ¿Cómo se resume esto? Dios no nos manda algo que no podamos soportar. Lo que Él nos manda ya lo valoró en su balanza de misericordia y es la cruz que mejor puedo llevar. Pero ¿cómo lo relacionamos esto con el primer párrafo? Cada situación de mi vida, incluso la más dolorosa, está ordenada por su providencia para mi bien. Aunque de momento no alcance a ver aquí, nos va a hablar más de esto más adelante, fíjense. Su providencia respeta la libertad de sus criaturas, permitiendo el mal, pero convierte ese mal en algún bien para los que le aman. Anda. Mm. Dios es portentoso, omnipotente, pero algo que no hace, no porque no pueda, sino Él lo hace, es respetar la libertad de sus criaturas. Y por eso permite el mal, porque si la criatura quiere hacer el mal, Él respeta nuestra libertad, pero convierte ese mal que provocamos nosotros o los demás en algún bien para los que le aman. Entonces, si yo dependo de Dios y amo a Dios, de ese mal va a sacar algún bien. Aquí dice, incluso en la situación más dolorosa, está ordenada por su providencia para mi bien, cuando yo acepto su voluntad. Si yo no acepto su voluntad, pues no puedo recibir ese bien que Dios me quiere dar, porque yo quiero resolver las cosas en mi egoísmo, a mi modo, y Él respeta mi libertad y entonces yo mismo me privo de ese bien que Dios me quiere dar. Su providencia me ayuda a elegir lo correcto en el momento adecuado, pero está a mi lado si tomo la decisión equivocada. Anda, ¿ya te desarmó esta frase, Ale? Me Todas, ayuda. muchas. Todo, qué bien, muchas, ¿verdad? Él me ayuda a elegir lo correcto en el momento adecuado, pero como respeta mi libertad, dice que aún así respeta, está a mi lado si tomo la decisión equivocada. No dice, ya te equivocaste
ya te fregaste si te rascas con tus propias uñas. Disculpen esa expresión, ¿no? Pero es para que se entiende. Ya me equivoqué y sin embargo sigue a mi lado para buscar mi bien. Así de generoso y así de grande es su providencia. Y continúa, Continúa. porque ya no me cupieron los demás párrafos. ¿Todo? Su cuidado personal por mí. Sí, estamos Todo lo viendo que, eso. Ajá. Continuamos. todo lo que sucede en mi vida es ordenado o permitido por su providencia para mi bien. Entonces muchas veces lo ordena o lo permite, pero es para mi bien. ¿Se entiende? Entonces, pues, cada quien, el problema que tenga, la dificultad que tiene, si tú confías en la providencia de Dios, sabe que es para tu bien, para mi bien. Puede que no entienda por qué sucedan algunas cosas, pero mi contemplación de su providencia me asegura que puedo confiar en él, en la oscuridad y saber que él me cuida cuando una madre, como ¿Cómo? una madre a su hijo, a su único hijo. Saca. Entonces, cuando yo tenga problemas en mi vida, dificultades, puede que no entienda por qué suceden algunas cosas, pero mi contemplación de su providencia me asegura que puedo confiar en Él en la oscuridad y saber que Él me cuida como una madre a su único hijo. Qué palabras tan dulces, qué palabras tan reconfortantes. Entonces, tenemos que tener mucha fe en la providencia de Dios. El siguiente párrafo nos va a desarmar también. Él conoce mis necesidades y dificultades. No es cierto. Él conoce mis necesidades, dificultades y deseos. Él escucha cada uno de mis suspiros y ve cada una de mis lágrimas. Fíjense, cada una de mis lágrimas, mis suspiros, mis dificultades, mis deseos, mis necesidades, todo eso lo conoce Dios. ¿Y qué hace ante esto? Su providencia me rodea por completo, y aunque no veo el final del camino, nunca debo temer. Su providencia se levanta antes del amanecer. Su providencia está antes. O sea, no me va a fallar. Debo confiar en Él y esto me va a reconfortar. Está estupendo esto, maravilloso. Un Dios todopoderoso me ama. Anda. Es todopoderoso y no me ignora, no me ningunea. Él me ama, ese Dios todopoderoso. Oración final. Por su sabiduría. O sea, vamos a agradecerle a Dios por su sabiduría. Y aquí viene la oración. ¿La leo? Sí, por favor. Oh Dios, que el pensamiento de tu sabiduría llene mi alma de humilde temor y de exalzada alegría por tus perfecciones. Ya vimos cómo es su sabiduría. Él conoce todo perfectamente, se conoce a sí mismo, conoce todas las cosas y a todos los hombres y conoce mi alma. Entonces, debo de llenarme de humilde temor, o sea, reconocer que yo soy ínfimo, soy muy pequeño ante Dios y que su exaltada alegría es muy grande y todas sus perfecciones porque Él me cuida, Él me ama. Esto es maravilloso. Ahora una oración por su providencia. Padre sabio y misericordioso, tu providencia me rodea y me dirige con amorosa preocupación.
¿Se entiende? Tu providencia me rodea y me dirige con amorosa preocupación. Esto ya lo entendemos y es perfectamente comprensible y esto es cierto. Su providencia me rodea y me dirige con amorosa preocupación. Concédeme la humildad de entregarme completamente a tu cuidado. Pues sí, dame esa humildad. Que yo ya no quiera dirigir mi vida, sino que yo quiera entregarme completamente a tu cuidado, porque eres un Dios poderoso y que me ama y no me vas a fallar. Entonces, concédeme la humildad de entregarme. Ya desde este momento hay que decirle a Dios, me entrego a ti, confío en ti. Tú vas a ser el que vas a dirigir mi vida para que con tu providencia tú me cuides y dirijas mi vida. Qué hermosa oración. Mm. Resumen la sabiduría de Dios. Vamos a sacar unas ideas importantes porque vimos tantas que a lo mejor estamos revueltos o nada más captamos las que más nos llegaron. Pero a ver si nos sirve este resumen. Dios se conoce a sí mismo y a cada ser o cosa creada perfectamente. Él conoce todo. Conoce, si tú tienes un perrito en tu casa, pues lo conoce perfectamente. Conoce el funcionamiento del planeta. Esto es maravilloso. A veces acabamos preocupados porque decimos, con tanta contaminación, con tanto abuso de los recursos naturales, ¿qué va a pasar? Y sin embargo, el mundo sigue funcionando. Está tan pensado tan adecuadamente que el mundo se puede purificar y sostenerse. Y Dios se conoce a sí mismo perfectamente. Entonces, esa es la sabiduría de Dios. Otro punto. La sabiduría de Dios es tan grande que Él sabe exactamente lo que yo pensaría y haría en cada circunstancia posible. Omnimodo. Por eso Él me colocó en el estado de vida más adecuado para mi salvación. Él sabe exactamente lo que yo pensaría en cada circunstancia. Les digo, me pudo haber puesto en otro país, en otra época, etcétera. Por eso Él me colocó en el estado de vida más adecuado para mi salvación y es ahorita, en el siglo XXI. Y debo de ocupar toda la tecnología y los medios de comunicación para conocer más a Dios. Punto. ¿Se entiende? Para conocer más a Dios, para pervertirme en esos avances tecnológicos. ¿Qué otra cosa? Toda mi vida Él la miraba con mis virtudes y pecados antes de que Él creara algo, y aún así decidió crear mi alma e invitarme a vivir con Él. Sácale. Nada más recuerda recordemos nuestros pecados. Y aún así decidió crear mi alma e invitarme a vivir con Él. O sea, quiere vivir en mí, me quiere dar algo muy grande y me tiene paciencia y me está esperando para que yo cambie, para que yo pueda vivir con Él, porque Él en su infinita sabiduría, a pesar de ver las metidas de pata, el daño que he hecho a los demás, cosas irremediables que he hecho, confió en mí y creó mi alma y me invita a vivir a Él. Por lo tanto, te puedes imaginar qué doloroso será para Dios el que al final de mi vida yo me condene. Todo el esfuerzo de Dios para que me vaya bien y que viva con Él, lo echo a la basura y quiero confiar en mí, desconfío de Dios y me aparto de Él y me voy a hacer
cosas malas. Entonces eso sí va a ser una frustración enorme para Dios, porque Dios respeta mi libertad y en su infinita sabiduría sabe que cuando llegue la muerte, ni porque me diera 1 millón más de años de vida, yo recurriría a Él y cambiaría. Ya decidí, ya, ya habré decidido separarme de Él. Entonces luchemos por nuestra salvación, que tenemos que luchar de la mano de Dios, porque es un Padre bueno que nos acompaña y está con nosotros. Resumen la providencia de Dios. Aquí 3 ideas de la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver otras 3 de la providencia de Dios. La providencia de Dios dispone y dirige todo para su propio honor y gloria, y para la felicidad y el bien de mi alma. Todo lo dispone para mi felicidad y bien de mi alma. Quizás la felicidad aquí va a ser parcial, pero la felicidad en el cielo y el bien en el cielo son infinitas. Ni siquiera las podemos imaginar. Mantiene todo el universo en perfecto orden, para mi beneficio y placer, y sin embargo Él busca su descanso y su placer en mi alma. Tanto trabajo y ve por todo el mundo y busca su descanso y su placer en mi alma. Entonces cuando yo le digo, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, confío en ti, ya no quiero dirigir mi vida con mis caprichos, con mis egoísmos, con mis intereses, confío en ti, pues entonces a Dios le estoy dando descanso que Él busca y le estoy dando placer que Él busca en mi alma. Ahí va a estar feliz y contento de vivir en mi alma. Está esto estupendo. Me perdí. Hasta Su abajo. providencia, Sí. su providencia me ayuda a elegir lo correcto en el momento adecuado, pero está a mi lado si tomo la decisión equivocada. Si yo estoy ahorita en la decisión equivocada porque pues he pecado, me he alejado de Él y no le he pedido perdón, pues Él está a mi lado si me he equivocado. Y por eso me puede mover con todo lo que hemos visto de Dios a decir, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, por no valorar todo lo magnífico que quieres darme para mí. Perdóname por buscar la felicidad por mi cuenta. Perdóname por desconocerte tanto. Ahora confío en que me puedes perdonar si yo quiero cambiar de vida y si propongo con enmendar mi vida y si te entrego mi vida en este momento para que tú la dirijas. Y entonces Él va a estar a mi lado y le voy a dar un descanso y un placer porque va a poder vivir en mi alma. Porque me ama y me quiere con Él. Por eso, aunque yo tome la decisión equivocada, Él va a estar a mi lado porque me ama y me quiere con Él. Qué cosa tan extraordinaria hemos visto hoy de la sabiduría y de la providencia de Dios. Yo creo que es el momento adecuado para que cierres tus ojos, te concentres en Dios y le digas, Señor, no te conocía. Señor, excedes mis, mis ideas y conceptos de tu bondad, de tu sabiduría y de tu providencia. Me has hablado íntimamente. Ayúdame a aprovechar esto. Esto no lo sabía y me ha llegado en este momento porque tú quieres transformarme. Gracias por ser tan bueno conmigo. Y gracias porque vamos a seguir meditando
en estos atributos de Dios. Gracias por ello y ayúdame a valorar esto. Mira que estas ideas me han dejado quizás impactado, que todavía no las comprendo a fondo. Por eso te pido que ilumines mi mente y mi corazón para que yo las comprenda, pueda darme cuenta de tu amor, me, me arrepienta de mi vida de pecado y te busque para que de hoy en adelante tú vivas en mí. Gracias, Señor, por ser tan generoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fin. Este video y otros en Canal para Laicos.